profesor en la clase separa en dos grupos. Martina con los varones porque nunca lo supo. La tía retira sus manos cuando quiere ver sus aros. Se acerca a las niñas, no la pesca, no la mira. En el día del disfraz luce un lindo vestido. Las niñas se alejan y se burlan los niños. Martina está acostumbrada y no calla, estalla, reclama cómo se siente, hermosa y valiente. Juega con sus amigas, con lluvia, sol y viento. Corre con sus amigos y queda sin aliento. Sueña con ser una nueva princesa en el cuento, diferente, distinta, con amor y sentimiento. Un día su familia se reunió para abordar este tema y darle solución. Martín le habló a su padre. ¿Qué sucedió? Sabemos de tus problemas y de tu situación. Martina muy segura le contestó: soy una niña y quieren que sea lo que no soy. Mamá y papá entendieron, todo cambió y por fin todos comprenden. Martina se alegró. Bienvenidos a otro episodio de Historias Invisibles en tiempos y destiempos de coronavirus. Este proyecto nace de la necesidad de hablar, visibilizar y poner, como dirían, los puntos sobre las IES, de cosas que a nosotras nos mueven y que creemos que como sociedad debemos siempre estar reflexionando. Hace unas noches, Roja me presentó, Itzel Enciso me presentó un libro llamado La niña que no veían. Esta es la historia de Martina, una pequeña que no entiende por qué cuando el maestro de deportes dividía los niños y las niñas, la mandaban al lado de los niños. Para Martina, el traje superhéroe era un vestido, aunque era extraño porque otros niños se burlaban. Martina se acercaba a jugar con otras niñas, pero ellas le rechazaban. Decían que era un juego solo para niñas. ¿Cómo? El padre de ella la llamó. Martín, estamos preocupados porque estés bien. Nosotros queremos siempre lo mejor para ti. Ya hemos hablado de esto. Martina se cruzó de brazos. Soy una niña. No entiendo por qué todos quieren que sea lo que no soy. No soy un niño, soy Martina. Y es que parece que todavía nos es difícil entender, sentir y pensar que existen posibilidades, que existe la diversidad y las identidades distintas. Hoy queremos partir de otros puntos, sentirlo trans y pensarlo trans. Les pedimos que tengan cerca hojas y marcadores de colores o con lo que puedan dibujar, crear. Lo tengan aquí cerca de ustedes porque más adelante lo vamos a ocupar. Nuestra primera invitada es Rosalba. Rosalba es una persona no binaria, transfemenina, que se cree fervientemente que todos nosotros somos capaces de amar. ¿Lo somos? Amarnos les unos a les otros. Solo que por estar tan atrapados siguiendo un deber ser imposible, se nos olvida. Ella quiere utilizar su música para recordarnos cómo vernos sin fijarnos en nuestra apariencia o ideas y abrazar lo que nos une, nuestra humanidad. Y yo coincido con Rosalba. Tendríamos que amar y amar sin etiquetas. Rosalba, muchas gracias por estar aquí. Bienvenida. Hola. Yo les quiero interpretar un rap que se llama Enfermes Pervertides. Y pues va así. Las personas trans están enfermas, o que siga tu concepto así que no te me duermas. Si fueras a convivir con un enfermo mental y te dijeran no menciones la palabra fetal, para que así evitemos un desenlace fatal y el enfermo nunca caiga en una depresión total. Tú dirías tonterías, no me impongan anomalías, yo tengo el derecho de fecha de escribir mis palabrerías. Fetal, 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 mira, lo digo en plural y lo digo así textual, decirlo para mí es crucial. Te pregunto, ¿en este asunto defiendes tu libertad o tan solo tú excusas tu mierdera actividad? Tu actitud de fácil
falta de empatía, tu finura base y tu actitud sombría, porte de alta casta, exacerbada hombría, tu mente en subasta, nadie la querría. Yo no entro al juego, sino impóndense desde luego, pensarán que subes abajo, carajo, ese es mi trabajo, siguiendo este pensamiento, enferma si estás contento, pensarás que está ayudando el que anda ahí chingando, eres vato, tú no eres vieja, solo finges, no te asemejas, el DNA ha quemado a fuego, diferencia es la moraleja, te reitera que no eres vieja, computiste sombra fiteca, de esa manera te interesa, se va casi por ti resta, ayudas a quien, a la enferma, también a salir de la esquizofrenia o de alguna de esas patogenias, no me ayudes, está bien, yo sí puedo, está bien, a pesar de mi patogenia, de mi cura primigenia, si quisieras ayudarme a llegar a algún lugar, me llamarías, me dirías, te acompaño a caminar, si en verdad tú tuvieras mi vida en tu cabezota, la verdad, entendieras mi vida no está rota, empieza por ahí, luego van a pervertir la verdad que consumimos, realidad en que vivimos, se maquillan aún más, ahora solo es un disfraz, pero luego hay que miedo ni decirlo, no puedo, hoy se besan entre ellos, y mañana es muerto follan, hoy se quita él sus vellos, más mañana el niño embrolla, hoy se pita en el cabello, mañana coge el camello, si es eterno y no paramos, mañana ya no chingamos. Güey, ¿qué pedo con esto? No entiendo este salto funesto. No era una enfermedad que ustedes querían curar, ahora es una perversión que se tiene que parar. Ni pedo, güey, hablemos de esto. Tu comida favorita sigue siendo esto, hamburguesas y sus papitas todo en un cesto. ¿Y por qué no lo comes diario y estás tú obeso? Porque tu concepto base invitar a limitarse carece de fundamentos. Un gusto no es exceso, no te haces un padrote porque te gusta el sexo. Eso es solo un prejuicio, nada más un artificio. Argumento de la gente que lo ajeno desconoce. Obsesiva es la gente, evitemos que haya un goce. Si tú no puedes parar cuando empiezas a gozar, oye, ese es tu problema, yo no soy la blasfema. Ese es el rap. Eso fue. Tú nos compartiste algunas razones por las que escribiste esto. Me gustaría pues que pudieras compartirlas para las personas que nos están escuchando y viendo. Así es. Este rap toma dos grandes argumentos de las personas transfóbicas y los pone patas arriba. Uno es una disque genuina preocupación por la salud mental de las personas trans y las retorcidas acciones que siguen para ayudarnos a salir de nuestra enfermedad. Y el segundo argumento es que esto es una perversión y cuando empieces en ese camino pecaminoso ya no vas a poder parar, como si hubiera una correlación intrínseca entre maquillarte y ser pedófilo. Ambos son discursos de odio que no son lo suficientemente valientes como para decírtelo de frente y se esconden detrás de supuestos conceptos lógicos. Y este rap surgió a partir de comentarios de odio que vi debajo de un video de un conservatorio de mujeres transfeministas, de mujeres feministas trans excluyentes, o TERFs, donde se basaban en el biologismo para decir que esa forma de pensar, al no estar normalizada, era solo una desviación del pensamiento que debía ser corregida. Y la parte de la perversión surgió por una discusión de las que siempre tengo con mis padres, de que si me permiten expresarme de la manera en la que yo quiero, pronto voy a asumirme en lo más profundo del degenere sexual. Y así. Bueno, si amar con libertad de ser pervertido, sí. Seamos pervertidos. Que exacto. Degenerados o torcidos, desviados, enfermos, confundidos. ¿Qué otras etiquetas ponemos cuando escuchamos algo sobre las personas trans? Y parece que los enfermos de etiquetas somos nosotros. Catalogamos teniendo como fundamentos, prejuicios, desconocimiento y montones de ignorancia. Es nuestra manera de catalogar. Yo te agradezco mucho este rap, Rosalba, y pues esta manera de musicalmente mostrarnos tu postura. Gracias. Y de hacernos cuestionar también nuestras etiquetas. Y eso me lleva a la reflexión de que cuando somos niñas, niños, niñes, si realmente nos dejaron explorar cuál era nuestra identidad, qué es lo que queríamos, qué es lo que buscábamos, qué es lo que deseábamos y quiénes éramos. También creo que desde niñas, niños, niñes, no nos han permitido pensar o sentir de acuerdo a nuestras propias convicciones, qué tanto es real y qué tanto ha sido por convenciones.
Quizás sea momento de cuestionarnos todo esto, pero partiendo de nuestra propia identidad y dejando que las demás personas también transiten libremente en la suya. Ahora que cuentas lo de tu rap, me recordó a un proyecto que se llama Diarios del Odio, que recolecta justo frases de blogs, de lo que antes eran unos blogs, sobre como frases que dice la gente de derecha en Argentina. Y nada, me acordé muchísimo de tu referente. Esta noche nos acompaña también Lía García, la novia Sirena, quien nos llevará a sentir lo trans y pensar lo trans. Con su canto y las olas quizá encontremos que no estamos tan lejos. Lía García, la novia Sirena, vive entre el mar y la ciudad. Una noche cucaracha, pero de día sirena. Estudió Pedagogía y Artes Visuales en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es poeta, narrador oral y perfumista de autoformación. Es activista y defensora de los derechos humanos de las personas trans. Trans, traba, trans es un ir y venir entre el binario y fluye como el género mismo. Sus proyectos artísticos se han centrado en construir puentes afectivos entre la experiencia trans y la sociedad por medio del performance en los espacios públicos y con procesos de literatura expandida. Le apuesta al cuerpo en el juego de cartas y lo lleva al movimiento y acción. Anarca afectiva y aprendiza del amor radical. Intensa en temas educativos, performance y la comunidad. Creo que le gusta poner el cuerpo en la acción. Lía, ¿podrías darnos un panorama sobre la situación política de las personas trans en México? Tu micrófono está desactivado. Lía, tu micrófono está desactivado. ¿Puedes picarle en la pantalla? Ahí está. Sí, buenas a todas, a todes, a todos. Yo soy Lía García, la novia Sirena, y pues agradezco mucho, mucho al equipo de Nuna Teatro esta invitación, sobre todo a Itzel Enciso, una amiga de hace muchos años, aliada, compañera, y pues una actriz maravillosa que tuve pues la oportunidad de conocer en la carrera cuando yo estudiaba pedagogía y ella estudiaba teatro en la Facultad de Filosofía y Letras. Esto para mí es importante, ¿no? Porque cuando las personas trans hablamos de los afectos que hemos tejido con nuestras aliadas, nuestros aliados, nuestros aliados, pues también estamos hablando de política trans. Entonces, darme el tiempo para hacer este agradecimiento personal y hacer de la intimidad un acto político, pues es un acto trans, ¿no? Gracias, Itzel, por confiar en mí, por esas charlas que hemos tenido íntimas, de estas charlas que hemos tenido para poder llevar a cabo esto y pues por acompañarme en esta transición y ahora traerme aquí con mi voz y con mi cuerpo, ahora de manera virtual, en estos tiempos que son los tiempos pausa de la piel, con la gente de Nuna Teatro y la gente que nos está viendo. Y bueno, para mí es importante comenzar con esto, ¿no? Comenzar comentándoles que pues voy a hacer un recorrido breve por cuestiones de tiempo, por esto que me preguntas de la situación política de las personas trans en México. Primero quiero decirles a todos que México es el segundo país a nivel mundial en presentar más crímenes de odio hacia mujeres trans y cuerpos feminizados. Esto documentado por organizaciones muy serias y muy fuertes como Transgender Europe, que es una coalición conformada por otras organizaciones internacionales y que catalogan por medio de estadísticas muy meticulosas a México como el segundo país, ¿no? Primero Brasil en Latinoamérica y luego México. Esto lo digo porque siempre que hablamos de resistencias trans tenemos que situar el contexto sociopolítico en el que nos encontramos y tenemos que recordar que estamos en un país en el cual tenemos que vivir bajo políticas de la muerte y del dolor, donde los cuerpos trans racializados pues estamos completamente al borde de esa muerte y de ese dolor. También sitúo esto justamente desde una perspectiva antirracista para decirles que de esas muertes cotidianas, pues justamente encuentro que
que los cuerpos de mujeres trans que son asesinados, secuestrados y desaparecidos son cuerpos de mujeres trans racializadas, ¿no? Lo sitúo porque es importante que la interseccionalidad se convoque en esta charla. Siempre es importante que la interseccionalidad nos atraviese y que nos lleve a encontrarnos en un debate más rico que nos haga justamente transitar por diferentes espacios, ¿no? Dicho esto, quiero decirles que en temas de política pública, pues hoy estamos en un país, aquí en la Ciudad de México y en general estoy hablando de una cuestión situada a lo geopolítico, en los cuales pues hoy, por ejemplo, ya podemos hablar de una ley de identidad de género aquí en la Ciudad de México. Para quienes no sabían, el 5 de febrero de 2015 se reformó el artículo 135 bis, en el cual se reconoce la identidad de las personas trans, ¿no? En el cual pues se anulan todos los mecanismos que patologizaban nuestras identidades, como peritajes médicos, psiquiátricos, y como pues justamente un tejido de nuestros cuerpos de ser un cuerpo bajo sospecha, ¿no? Por medio de los jueces, en los cuales teníamos que comprobar que efectivamente estábamos habitando una identidad trans, ¿no? Como si la identidad trans tuviera que ser algo que se aprobara y no más bien algo que está en el adentro, ahorita que estamos en tiempos del adentro, ¿no? Porque pues la transestralidad, que es un concepto que yo trabajo, del cual puedo hablar más adelante, nos enseña que las personas trans hemos estado en la raíz. ¿Y a qué me refiero con esto? A que las personas trans hemos existido históricamente siempre. Que se nos ha invisibilizado históricamente es otra cosa, pero existimos, ¿no? Y nuestra existencia es nuestra resistencia, porque todos los días nuestro cotidiano, poner el cuerpo, ¿no? Incluso en la virtualidad, como el día de hoy, es un riesgo, ¿no? Estamos en un riesgo total, nos exponemos, pero al mismo tiempo que nos exponemos, pues nos vamos fortaleciendo en esas raíces, ¿no? En esas raíces que históricamente, pues justamente hacen un archivo y hacen una historia de las personas trans que prevalecen, ¿no? El poder tener una ley de identidad de género que nos reconozca a las personas trans el día de hoy es un logro histórico de la comunidad trans, y que esto se esté expandiendo cada vez más a todos los estados, porque no podemos pensar que México solo es la Ciudad de México, pues es un logro, ¿no? Porque hoy podemos hablar de Michoacán, de Durango y de otros estados que también ya han reformado sus códigos civiles para que las personas trans seamos reconocidas, ¿no? Y justamente al decir reconocidas quiere decir pues que justamente el Estado pues nos permite hacer un cambio en estos papeles por medio de burocracias, efectivamente, que siguen siendo muy patologizantes para nosotras, para nosotros, y que siguen siendo pues justamente un puente para una opresión muy mediática. Pero el hecho de ya poder hablar de una ley de identidad de género, de un reconocimiento político de las identidades de las personas trans, pues es un logro muy, muy fuerte, ¿no? Esta ley reconoce solamente el género masculino y femenino. La comunidad de personas no binarias está haciendo una lucha política muy importante ahorita para que también se reconozcan en algún momento las identidades no binarias, y también las infancias trans. Como ustedes saben, actualmente hay una propuesta para que las infancias trans también sean reconocidas, y esto está en proceso, ¿no? También estamos pues justamente pues cada vez visionando más y más diálogos con los gobiernos de nuestras latitudes. Estamos visionando más logros a nivel jurídico, a nivel de derechos humanos, y el movimiento estamos todo el tiempo impulsando nuevas formas de pensarnos desde una política transformadora. Sin embargo, pues en aras de lo que hoy les convoco a ustedes, que es sentirlo trans, pensarlo trans, pues es que también nos acerquemos a otro activismo, a otros activismos, ¿no? A otras formas de hacer activismo en el día a día, ¿no? Porque para mí es importante que la fuera del adentro, ¿no? Pues vaya a la fuera, ¿no? Yo tengo un proyecto que se llama Sentirlo Trans, Pensarlo Trans, que justamente lo que es un puente de comunicación afectiva entre todos estos logros a nivel jurídico y de derechos humanos con la cotidianeidad, ¿no?
porque recuerden que ningún cambio en la política pública, ningún cambio en las leyes nos garantiza un cambio en lo cultural, ¿no? Porque lo cultural dice que justamente nos siguen matando, nos siguen discriminando, nos siguen persiguiendo, y pues esto habla también de un asunto de clase. No habla de un asunto de clase porque ¿quién tiene acceso a estos discursos de los derechos humanos? ¿Quién puede conocer siquiera sus derechos humanos cuando los discursos por medio de los cuales se escribe un derecho humano son discursos muy poco entendibles para algunas personas, ¿no? ¿Quién puede siquiera conocer los avances a nivel de política pública de sus latitudes y los discursos por medio de los cuales se escribe esto son discursos muy poco entendibles? Entonces es ahí donde entra, por supuesto, como dice todo el tiempo la mayoría de las masas, la educación, porque se responsabiliza la educación, ¿no? Como esta plataforma a partir de la cual transformar a la sociedad, pero Ya, te estamos perdiendo un poco. pues ¿de qué tipo de educación estamos hablando? Transracializados, de las voces periféricas. ¿Cómo? Te perdimos como un instante, pero ya regresaste. Ya. Bueno, se me fue la inspiración, pero a ver si lo puedo agarrar el hilo. Estamos hablando de una pedagogía trans, de una pedagogía que viene de voces periféricas y que nos visibiliza, ¿sí? Para poder hacer un puente entre lo que está haciendo una parte del movimiento en estos diálogos con nuestros gobiernos para, para meter caña y meter muchísima furia trans en esto del cambio jurídico, del cambio legal, del cambio en política pública, pero sin embargo hay otras resistencias que se tejen en las escuelas, ajá, hay otras resistencias que se tejen en el afuera, ¿no? En el afuera y que convocan esa cotidianeidad, como dice Bambi Salcedo, una compañera migrante trans exiliada en Estados Unidos, mi existir es resistir, ¿no? Pues entonces como nuestra resistencia también en el afuera pues nos ha llevado a tejer otros modos de transformar, fisurar e intervenir la cultura, ¿no? Que definitivamente tiene que transformarse con las personas trans, ¿no? Yo sé que a lo mejor ustedes, muchas personas que nos están viendo, se están preguntando por qué yo no he hablado de cosas básicas que en algunos espacios, eh, cuando una habla de movimiento trans, de resistencias trans, siempre se espera que una hable de las cosas eh, pues que más le causan curiosidad a las personas, ¿no? Que son, bueno, a ver, dime qué significa una persona trans, dime qué es trans, qué es transexual, qué es transgénero, qué es travesti, qué es eso de no binario. Ese es un En, es- momento, en esta parte es donde tienen que sacar los plumones y la hoja. no, yo les voy a comentar. Yo estoy un poquito en contra de esta pedagogía porque esta pedagogía es bastante normalizante y bastante patológica, ¿no? Ustedes tienen que saber que estas categorías de travesti, transgénero y transexual son categorías tejidas por la Organización Mundial de la Salud para clasificar los cuerpos de las personas trans, para encajonarlos, cuando en realidad la experiencia trans es una experiencia de movimiento, es una experiencia completamente abierta y completamente trans, ¿no? Lo trans es trans, por eso no podemos cerrarlo a únicamente tres identidades, travesti, transgénero y transexual. Si ustedes se dan cuenta, hoy muchas y muchos y muchos activistas utilizamos el asterisco después de escribir la palabra trans para referirnos a que esto es un paraguas amplio de identidades que nos hemos fugado del género binario, sí, que nos hemos escapado y que no nos interesa asumir el género binario, que además es un género completamente colonial, porque fue traído por los colonos a Yala, ¿no? El género masculino y femenino. Entonces, claro que yo en algún momento puedo explicarles con todo gusto esas diferencias, pero no quiero aún caer en esto porque me parece que reducirlo a una experiencia travesti, transgénero y transexual únicamente, pues ya es un error, porque ya después de la ley de identidad de género tenemos que hablar de otras identidades, no solo de identidades travestis, transgénero, transexuales, sino de identidades no binarias, de género fluido. Tenemos que convocar a las compañeras mushes, que son otro género. Tenemos que convocar
todas las identidades que se están fugando. Y además cómo cada quien lo percibe. La mejor manera de aprender, de conocer la experiencia trans es acercándose a las personas trans, convocándonos en estos espacios y generando preguntas desde nosotras, pero también para ustedes, ¿no? O sea, entonces a mí me parece importante. Yo, por ejemplo, cuando voy a secundarias, cuando voy a preparatorias, porque este proyecto de sentirlo trans, pensarlo trans, surge precisamente en escuelas, ¿no? Itzel sabrá muy bien que las escuelas son la segunda cárcel del mundo, ¿no? Primero están las cárceles donde se pugna una condena, se paga un delito, y después de eso en la lista están las escuelas, y luego los hospitales, y luego los espacios donde están las personas neurodivergentes. Entonces, las escuelas, que para mí en realidad son secuelas, son la segunda cárcel donde nace este proyecto, ¿no? Porque a mí me interesa mucho establecer un diálogo intergeneracional, interracial e interafectivo con la juventud, ¿no? Pero yo les comunico cuál ha sido mi pedagogía trans para que también ustedes puedan vivirla y puedan también conmigo fugarse de esas pedagogías que siempre la gente espera, ¿no? Que una persona trans hable de las diferencias entre las supuestas tres identidades que existen, travesti, transgénero, transexual, que luego hable de las identidades no binarias, que hable, ¿no? O sea, siempre de la discriminación, del estereotipo, del prejuicio. Y yo más bien digo, esto no nos compete solamente a las personas trans, también a las personas cis, que están en una posición cisgénero, como muchas de las personas que están hoy aquí en este grupo de Numa Teatro, es decir, personas que han obedecido, ¿no? Históricamente y hasta ahora al género que la sociedad les dijo que ustedes pues tenían que asumir. Eso es ser una persona cisgénero. Cis significa en el mismo lado y trans significa ir más allá, ¿no? Pues justamente también les compete hablar de lo trans, ¿no? Pero no hablarlo desde los prejuicios y desde los estereotipos, sino desde un cuestionamiento político que a ustedes les haga reconocer su privilegio cis, que el mundo está hecho para ustedes, que sus cuerpos no son cuestionados por una cuestión de género y que sus cuerpos pues también están en una situación reconocida absolutamente por el Estado, porque como yo siempre pregunto, bueno, el nombre que ustedes tienen es un nombre que no les pertenece, ¿no? O sea, este es un ejemplo de esta pedagogía trans. El nombre que ustedes tienen es un nombre que no les pertenece, porque es un nombre que les puso su familia y la familia es una extensión del Estado, entonces es un nombre que le pertenece al Estado. La ley de identidad de género nos permite a las personas trans elegir nuestro nombre, elegir nuestro género, despatologizar nuestra experiencia trans, quitarle lo médico, y esto hace que sea descolonial, ¿no? Porque ya no estamos dependiendo eh, de alguna forma al Estado, ¿no? Al asumir ese nombre y ese género. Entonces, cuando yo estoy en las escuelas, por ejemplo, yo no puedo llegar y explicar los conceptos, ¿no? Diversidad sexual, trans, discriminación, estereotipo, prejuicio, sin antes invitar a las personas a tener una experiencia afectiva, sensorial y completamente cercana con mi cuerpo, ¿sí? Porque mi experiencia trans es este cuerpo, es esta piel. Mi experiencia trans es esta voz que ustedes escuchan, no es el concepto. Yo entiendo que el concepto es importante, pero yo les invito a que el día de hoy vayamos más allá, a una experiencia más afectiva, que nos atraviese metafóricamente y que nos atraviese desde la propia experiencia que está en movimiento, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, les voy a invitar a hacer un ejercicio. Este es el momento en el que quiero que saquen las hojas y los plumones. Este es el momento en el que yo quiero que convoquemos, ¿no? A esa rebeldía de fuga de las cárceles, de las escuelas, de las secuelas, y que nos transportemos a una pedagogía trans que viene de las personas trans. Y quiero que en esa hoja escriban en este momento cuáles han sido las transformaciones más significativas que ha experimentado su cuerpo desde el día que ustedes nacieron hasta ahora. Y cuando hablo de transformaciones me refiero a un abanico amplio. Pueden hablarme de cicatrices, pueden hablarme de tatuajes, de perforaciones, de quemaduras, pueden hablarme de lunares, pueden hablarme de lo que ustedes quieran, pero ¿cuáles transformaciones han experimentado sus cuerpos desde el día de su nacimiento hasta el día de hoy? Escríbanlo, siéntanlo, recuerden ese momento de sus vidas cuando ustedes dijeron y se vieron al espejo o no se vieron o se tocaron y dijeron, claro, mi cuerpo ya cambió
cambió esto, no es como ayer, ya es algo nuevo, me está afectando, ¿sí? Me está atravesando este cambio, ¿por qué me está atravesando este cambio? ¿No? Recuérdense en esas transiciones y escriban únicamente tres de las más significativas. Y les pido a Les- la gente que nos esté escuchando que si lo pueden escribir en los comentarios, por favor, para que podamos compartir esta experiencia. Nosotros lo haremos aquí. Y vamos a dar un minuto mientras yo bebo agua. Entonces, bueno, mientras ustedes hacen este ejercicio, yo voy a seguir hablando porque, bueno, yo les estoy acercando a la manera en la que yo trabajo estos procesos de sensibilización, que a mi parecer son desde una perspectiva completamente descolonial, ajá, que plantean otro modo de acercarse a la experiencia trans, porque ya bastante hemos visto en pedagogías que intentan explicar la diversidad sexual y la experiencia trans y satisfacer ese morbo disfrazado de curiosidad que tienen las personas que no habitan una experiencia trans por conocer el concepto, ¿no? Yo entiendo la importancia del concepto, sin embargo necesito que primero las personas conecten con mi experiencia desde su experiencia de transición, que conecten conmigo desde una experiencia corporal y afectiva, y que a mí eso me permita también sentirme cómoda, ¿no? Porque de repente llegar y explicar los conceptos es algo que vuelve a caer en algo muy racional, ¿saben? Por eso yo me he dedicado estos años a activar mi activismo desde el arte, desde hacer estas performances que ocurren en sitios cotidianos, donde no necesariamente se explica cuáles son las diferencias entre las identidades trans, sino que es una experiencia cercana, que rompe la racionalidad y que invita al sentir. Porque dense cuenta cómo aquí cuando yo estoy preguntando cuáles han sido las transformaciones más significativas que ha tenido tu cuerpo, estamos hablando de lo trans, estamos hablando de un ir más allá, estamos hablando de encontrarnos desde lo trans con lo trans. Y estamos pues justamente ampliando el campo de posibilidades cuando nos alejamos de esos métodos completamente científicos de compartir la experiencia trans. Llegaremos al momento, Listo. Ay, conceptos, llegamos al minuto. ahí, ¿Tú tienes comentarios? dos ¿Nuna? personas ¿Paps? compartir. Estoy viendo si hay comentarios. Creo que no. John Border no tengo, Me gustaría que pero, nos compartieran su pero pues seremos Paps y yo, supongo. Bueno, yo puse que y me el gustaría dolor que las en... personas compartieran. Bueno, voy a compartir lo mío, que fue el dolor en mis piernas cuando era niña, también cuando crecieron mis tetas, y la experiencia, una en particular, con alguien en particular, una experiencia sexual que implicó placer físico, romántico, intelectual. Ok, ¿alguien más? Eso es lo Bueno, yo tengo las tres mías, pero yo no hice físicas, sino más bien como de momentos de cambio que hicieron que también cambiara mi manera de comportarme. ¿No? La primera vez que amé a alguien, cuando viví en otro lugar, y la muerte de un ser querido. Ok. No sé si por ahí está Gustavo. No, Gus está en lo técnico. Ok, bueno, está muy bien que me lo compartan. Ahora me gustaría que me contaran cómo se sintieron. ¿Qué sienten cuando una persona trans les pregunta a ustedes por sus transformaciones? ¿Qué sienten? ¿Qué piensan? Yo, yo ya había hecho este ejercicio alguna vez en mi vida y fueron totalmente distintas estos cambios que tuve. Y también creo que como vamos acumulando procesos y también transiciones y cada uno va transformando la piel y el comportamiento y como otro tipo de vivencias y el acercarse a las personas. Ajá. Itzel.
Pues creo que, bueno, en general yo soy indiscreta, entonces más bien es como continuamente estar haciendo una reflexión de los procesos. O sea, yo lo dividí como en etapas y en etapas de, pues, de aprendizaje. El dolor de piernas tiene que ver con mi infancia y con mi crecimiento físico y, pues, sí, con un dolor, pero también con una etapa, con un momento y algo muy sensorial, algo que ubico en una parte de mi cuerpo. Después mencioné mis tetas creciendo. Creo que es todo un proceso porque también es el momento en el que primero hay como una cosa de no entender qué es lo que está pasando en tu cuerpo porque está modificándose, pero también creo que en este momento lo menciono porque es reconocer que mi cuerpo me gusta y que en particular mis tetas me gustan. Y finalmente la experiencia sexual, que implicó placer físico, romántico e intelectual con una persona, creo que tiene que ver con un momento contundente en mi vida, que es estar enamorada de una persona en particular y que eso genera no solamente un placer físico y el placer más elevado físicamente que he llegado a experimentar, sino también hay una cuestión intelectual, afectiva, romántica, disfrutable y, digamos, equilibrada, respetuosa y otra manera de amar que no había experimentado en otro momento de cuidado. Esto es muy importante para mí. Dense cuenta cómo estamos invitando a la audiencia a que hable de su cuerpo, ¿no? También cuando hablamos del cuerpo y de sus Hay, transformaciones, hay un rompiendo, comentario ¿no? acerca de eso. Ana Bravo nos dice, con respecto a invitar y cómo reflexionar, dice, es raro, es sentir que están invadiendo una parte íntima de tu vida. Claro, exacto. Pues fíjense que lo que dice esta compañera Ana Bravo es algo que me estaba llevando a esto que quería comentar. Dense cuenta cómo ahora las personas a las que invitamos a hacer este ejercicio, a hablar de su cuerpo y de sus transformaciones, están de alguna manera eh, evidenciando que una, cuando vuelve al cuerpo, es un acto efectivamente de develar lo íntimo. Esto es lo que vivimos las personas trans todos los días. El cuestionamiento hacia nuestros cuerpos, el cuestionamiento hacia nuestros géneros, hacia nuestras formas de relacionarnos, la mirada, la discriminación empieza por la mirada, la discriminación empieza por la boca, como decía Agnes Torres, que descanse en poder, una compañera asesinada en Puebla. Eh, Ese es el tema, conectar con la experiencia trans, que tú puedas encarnar por un momento, por medio de un ejercicio concreto, parte de la vivencia cotidiana de una persona trans. Es incómodo, devela una parte íntima para ti, pero para nosotras es todos los días. Y es una manera, este ejercicio, de que las personas puedan hacer conciencia de lo que significa que una persona trans sea cuestionada todo el tiempo, desde la mirada, desde la voz, que se traduce en la injuria, en el prejuicio, en el estereotipo, en el estigma, y desde el cuerpo, por supuesto, con el morbo que tiene que ver con una pregunta de ¿estás operada? ¿No estás operada? ¿No? ¿No te ves lo suficiente mujer, lo suficientemente hombre? ¿No? Eso es, o sea, esto es la pedagogía trans, que ustedes puedan encarnar de manera afectiva parte de nuestras vivencias, ¿no? Porque todo el tiempo nos están preguntando a nosotras y el hecho de que yo pregunte hoy a los cuerpos cis qué hay de sus transformaciones es traerlo trans de manera colectiva, ¿sí? Se necesita una experiencia colectiva también desde lo trans que haga que también las personas cis se tejan como aliadas de este movimiento y de estas muertes que nos acechan. Yo hago un llamado porque estamos en un contexto de políticas de la muerte, ¿sí? Y ahora imagínense ustedes los efectos que tiene esto cuando se trabaja en la juventud, cuando se trabaja en las escuelas, cuando se trabaja desde procesos educativos dentro de las escuelas. Ajá. Yo necesito visibilizar las resistencias trans en las escuelas porque las escuelas para las resistencias y las personas trans son espacios del dolor, son espacios del terror, que nos lastiman, que nos aíslan, ¿no? Entonces, primero necesitamos un proceso de sensibilización sensorial, corporal, afectiva, para proceder después
a estas cuestiones del concepto, a lo que yo les digo que yo entiendo que es muy necesario dejarle claro a la gente qué es una persona trans. Yo estoy completamente de acuerdo, pero yo necesito primero un proceso de sensibilización como este, ¿no? O sea, yo soy una persona trans porque he ido más allá, estoy todo el tiempo en movimiento, como el viento, me estoy todo el tiempo revolucionando, y yo necesito que la gente abrace esa transición y que me hable qué hay de lo trans en ti. Esa es el cuestionamiento. ¿Qué de mí hay en ti? ¿Por qué no te puedes ver en mí? ¿Por qué te enoja mi existencia, que es una existencia en libertad? ¿Por qué te enoja mi desobediencia? ¿Tú lo has podido hacer? ¿Te encuentras encerrada? ¿No quieres hacerlo porque no te lo has permitido? ¿Qué pasa para que exista el prejuicio, el estereotipo y la violencia mediática hacia las personas trans? Estamos dominadas por una colonización. Estamos dominadas por un sistema blanco que encierra y racionaliza todo. Por eso el proyecto se llama Sentirlo Trans, Pensarlo Trans. Primero sentimos y luego pensamos. Y no pensamos y luego sentimos. Porque pensarlo trans es que yo ahorita hablara científicamente de qué es una persona trans, que yo hablara de esencialismo, de biología, y esto es completamente cansado para mí. Yo estoy completamente a favor de que hablemos de esto, pero yo en tiempos de pandemia, que estamos en el adentro, prefiero dejar la puerta cerrada para el racionalismo, para el cientificismo, Y y pues a más mí me bien, gustaría aprovechar eso y preguntar, abrir como este espacio con lo que estás diciendo para Rosalba, que también nos comparta cuál es su experiencia. Creo que sería bueno también, digo, aprovechando que cánteme, estamos aquí reunidas. Si Eh, estás de acuerdo, algo, si no, ya sabes, me cuelgas. sí, vale, vale. Sí, me gustaría compartir igual. Ah, igual yo siendo, bueno, desde la perspectiva no binaria, sentí como las etiquetas, justo lo que está hablando Lía, como algo muy, um, un deber ser muy grande, muy pesado, porque sabía que no me reconocía como hombre, pero por mi poco entendimiento en ese entonces, pensaba que la única manera de transicionar era transicionar hacia ser mujer, hacia la otra caja completamente cerrada. Entonces, eso me metió en un súper conflicto porque entonces pensé que tal vez, sí, no supe en dónde estaba. Si no fue hasta que una psicóloga me ayudó a ver en dónde estaba, que la transición en géneros no era completamente estática, que hay un mundo completamente grande y maravilloso, y me ayudó a decir, usted está aquí. Este, lo que me ayudó más que nada a ver en dónde estaba no era tanto cómo no me sentía, sino más bien qué cosas me hacían sentir bien, como a mí me hace sentir bien que me llamen de ella, a mí me hace sentir bien utilizar vestidos, a mí me hace sentir bien maquillarme, pero no necesariamente por eso tengo que llegar hasta el rol femenino, no necesariamente quiero transicionar hasta allá. Por eso, pues se puede decir que opté por no ser nada y ser yo misma, no ser nada para el exterior y ser todo para mí misma. Y pues eso, por eso no binaria transfemenina. Eso es súper Creo importante, ¿no? bueno, Hilda, Basta. alguien que está viéndoles, comenta que es importante hablar de todo esto porque muchas veces llegamos a ofender, tal vez no intencionalmente, pero no tenemos conciencia de cómo manejarnos o cómo relacionarnos con algo que, que hemos invisibilizado, que hemos segregado, que hemos hecho a un lado o que no hemos cuestionado, replanteado o nos hemos preguntado que hay más posibilidades de las que nosotros asumimos que existen. Sí, claro, y no dejarnos totalmente siempre en una caja o en dos cajas, sino saber que existe mucha diversidad de cajas y que puedes ir moldeando y que también que el género no es uno solo, sino que puedes transitar alrededor de
de varias cosas, ¿no? Porque somos tan diversos como seres humanos y las características que tenemos son muy diversas. No tenemos las mismas combinaciones y por lo tanto tampoco, tampoco deberíamos tratar de que estas combinaciones sean exactas para todos. Exacto. Lía, Rosalban, no sé si nos quieran compartir más sobre esta experiencia de vivirlo trans, sentirlo trans, pensarlo trans, porque es cierto lo que nos comentaba Lía respecto al comentario que hacían que es raro, puede ser hasta invasivo. De, creo que a las personas heterosexuales no les están preguntando todo el tiempo cómo sientes, qué haces, qué comes, cómo cagas, casi, casi. Y creo que es importante para darnos cuenta de que esa pequeña incomodidad que tenemos en ese minuto es algo que todo el tiempo estamos ejerciendo sobre otras personas que simplemente están viviendo su diversidad de otro modo distinto al nuestro y que no está mejor ni peor, simplemente es ellos y ellas, es su propia identidad o ellas, o ellos, como cada quien se asuma. Creo que eso también es lo que nosotras nos tenemos que cuestionar de pues que si a veces se nos hace algo muy incómodo, probablemente estamos incomodando 1000 veces más a otras personas en otras situaciones de lo que nosotras podríamos asumir. Pues sí, yo quiero continuar con esto porque veo que ya se nos está yendo el tiempo. Pues hablando un poco también de esta pandemia, ¿no? Es muy importante también compartirles lo que está sucediendo en esta pandemia. Las personas eh, trans, específicamente los movimientos de mujeres trans racializadas, estamos bastante preocupadas con esta pandemia porque fíjense, la expectativa de vida de una mujer trans racializada es de 35 años y esto también está documentado por organizaciones mundiales haciendo estadísticas. Entonces yo me pregunto, así como muchas compañeras, si esta pandemia va a disminuir esa expectativa cuando no tenemos acceso a la salud, no tenemos acceso a una vivienda digna y no tenemos acceso a un sistema de salud, ajá, en el cual nos encontremos seguras, porque toda esta pandemia evidencia que el sistema de salud es racista, es transfóbico, es clasista y es muy poco confiable para las personas trans. Imagínense si una mujer trans o una persona no binaria llega a un hospital, y ojalá que no, con diagnóstico de COVID, si de por sí ya los cuerpos se están tratando como si fueran especímenes de la putrefacción, imagínense el cuerpo de una persona trans, ¿no? O sea, ¿qué va a hacer este sistema de salud con nuestros cuerpos? Esto es algo completamente cierto, no es ninguna exageración, porque hablar de esto no es ninguna exageración como se suele decir cuando hablamos las personas trans, esto es una realidad. ¿Y qué estamos haciendo las personas trans? Resistiendo. Yo hace poco compartí en mi muro el proyecto de las compañeras trans famosas de Toluca, de la compañera Tania Vázquez, que tienen un comedor comunitario para darle a las mujeres y a las personas trans, entendidas las personas trans como una diversidad que está en movimiento, comida, ¿no? Y este es un proyecto político de este comedor comunitario en Toluca que está creciendo y que, como dice la compañera Tania, es pues para proteger, para cuidar y al mismo tiempo emplear a las compañeras porque no hay trabajo. Al mismo tiempo, desde el Centro de Apoyo a las Identidades Trans está la campaña Haciendo Calle por la compañera Rocío Suárez, la compañera Natalia Lane y otras compañeras que se han sumado, que están dando seguimiento a las compañeras trabajadoras sexuales, ajá, que están resistiendo en las calles, que han sido despojadas de una vivienda que son los hoteles, ajá, que están siendo perseguidas por la policía por tomar las calles para seguir ejerciendo el trabajo. Ajá. Desde la red de Juventudes Trans le estamos dando contención emocional, Jessica Margen y yo, a los jóvenes que están en casa, que están resistiendo. Desde Transinfancias, desde la red de familias trans está dando un seguimiento a las infancias y a las juventudes trans que están resistiendo desde sus casas donde posiblemente puedan estar sus agresores. Entonces dense cuenta cómo esta pandemia, que no es nueva también para nosotras, porque mucho podemos hablar del aislamiento social, mucho podemos hablar de esta situación
conceptual del contagio, del virus, ajá, de la segregación que ahora está atravesando a otros cuerpos por medio de un virus, pues justo estamos resistiendo, ¿no? Estamos resistiendo desde toda esta virtualidad, poniendo el cuerpo, poniendo la voz, pero muy preocupadas porque un sistema de salud como este evidencia esa transfobia, evidencia las faltas de política pública en materia de salud para las personas trans, nos vulnera más. O sea, las personas trans somos una población que estamos en una situación de alto riesgo simplemente por ser trans, porque el sistema de salud no está tejido para las personas trans. Ajá. Y me refiero interseccionalmente a los cuerpos transracializados, a los cuerpos trans que no tenemos este acceso, ajá, a, a una vivienda digna, que no tenemos este acceso a otras perspectivas que seguramente sin la interseccionalidad, pues sí atraviesan los cuerpos blancos, por ejemplo, ¿no? Entonces, pues yo les cuento esto porque quiero también que se sumen. Busquen la campaña Haciendo Calle en redes, busquen a la Red de Juventudes Trans, busquen a Tania, la compañera Tania, y a su grupo de transfamosas en Toluca para que apoyen al comedor, ajá, y para que hagan donaciones, y para que hagan contención. Ojo, la donación no es nada más traernos la despensa, no es nada más darnos el dinero, también tiene que haber una contención emocional, una cercanía política con las personas trans para preguntarles qué necesitamos, cómo nos sentimos, ¿no? Y sobre todo para que ustedes encarnen también como el día de hoy, pues esa radicalidad que nos lleva a hablar de nuestra vulnerabilidad y que todo el tiempo estamos enfrentando, ¿no? Entonces a mí me gustaría que en este tiempo que nos queda, pues viéramos más comentarios y que tanto Rosalba como yo los pudiéramos responder y que en otro momento Numa Teatro nos abra el espacio para continuar hablando de esto, porque este es un tema inagotable, este es un tema que se tiene que abordar en diferentes sesiones, no podemos hablar de todo lo que queremos hablar en una sesión y ojalá que nos abran el espacio para una segunda edición. Claro que sí, claro que sí. Y hay muchos temas que se tienen que tratar, por ejemplo, la cuestión de infancias. Creo que sería un tema muy interesante. Yo no tengo comentarios desde Borderline. ¿Tú tienes, Fabs? Yo tampoco tengo comentarios, solo sí, como hace poco tuvimos la plática de diversidad sexual y también lo que decían que este año, una de las pocas veces que la marcha de la diversidad se iba a juntar por por una sola política que era defender lo trans, ¿no? Y sobre todo defender las infancias trans. Y este año no se sabe si se podrá hacer la marcha, seguramente no por el COVID, pero que se sepa que este año va a ser así y que tal vez el próximo año sea esta misma bandera y esperemos que sí, porque a mí me parece un tema muy importante y sobre todo como llevar esta reflexión que lleva diciendo Lía acerca de la educación, ¿no? La educación, cómo entras desde la educación y cómo la educación te va dando herramientas para poder transitar de una forma no violenta y de una forma que no te sientas invadido y experimentar, ¿no? Que puedas experimentar, que puedas asumir, que puedas crearte tu zona y tu cuerpo como tú lo creas sin necesidad que la gente te juzgue. Creo que es lo que se combate siempre hacia que las personas aceptemos la diversidad, ¿no? La abracemos y sin necesidad de poner etiquetas y nada, es como lo que yo quería decir. Pero no tengo preguntas desde una, creo que es un tema que abre muchas cosas y que es muy complejo y claro, las puertas, es un decir, sino la red está abierta para crear nuevos enfoques y nuevas pláticas. Yo voy a hacer un comercial porque creo que me importa demasiado el tema de las infancias. Siempre he creído que muchas cosas recaen en la infancia y tengo la idea, tal vez ingenua, de que en la infancia es cuando tendría más que nunca que permitírsenos
explorar, divagar, entender, identificar, observar, procesar, sentir. Y creo que desde niños somos forzados a tener una estructura muy determinada, un blanco, negro, bueno, en este caso azul, rosa, coche, muñeca, cuando las posibilidades son amplias y finalmente hasta en la naturaleza el hecho de que exista la diversidad genera fortalezas biológicas, digamos, y ya me pongo como muy en ese rollo, pero existe. Entonces creo que este es mi comercial. El cuento que les comentaba es de Gastón Rosa, que es de quien la canción o el texto con lo que comenzó esta Fabs. La niña que no, ¿cómo es Fabs? La niña, yo lo escribí y nunca me acuerdo. Fabs, Ay, sí, ayúdame. perdón, es que se me olvidó abrir el micrófono. Es La niña que no veían. La niña que no veían. Yo se los recomiendo, creo que es una manera muy sensible incluso para que los adultos nos permitamos aceptar que la realidad es tan rica, tan emocionante, que no solamente es pues, lo que pensamos de niña, niño. Entonces, pues, se los recomiendo mucho. Yo no sé si quiera decir otra cosa, Rosalba, Lía. También coméntenos sus redes sociales donde pueden encontrar sus proyectos para que también la gente los conozca, y también en Una y en Borderline los publicamos para que la gente conozca sus iniciativas, porque yo creo que es una super chamba lo que están haciendo. Rosalba. Vale, primero me gustaría comentar algo de las infancias, porque me siento que este tema de sentir que los adultos saben un montón y y infantilizar a los niños y que no saben ni siquiera tomar las decisiones, pesa mucho en las infancias, y realmente yo considero que no es nada cierto. Si en realidad nos pusiéramos a hablar con las niñas, sabríamos toda la capacidad de entendimiento que poseen, y las niñas más que nadie pueden decir no cuando es un no o sí cuando es un sí. Entonces, ¿por qué si ellas saben en su interior, yo me quiero vestir de esa manera, yo me quiero presentar de esta manera, por qué no les hacemos caso? Si si nacemos sin complejos y nos vamos complejizando mientras vamos creciendo, y las niñas que no tienen esos complejos, pues son totalmente capaces de acercarse a su interior más que nadie. Bueno, esa es mi pequeña aportación a la infancia. Y bueno, mis redes, estoy más activa en Instagram, como Rodja Albus, que es Rosalba en en la lengua, es RODJAALBUS. Y ahí estoy. También estoy subiendo música a Spotify, y ahí me pueden encontrar como Rosalba también. Sí. Sí, y a mí me gustaría anunciar. Dilo tú, Fabs. No, que nos estabas contando hace rato que ibas a sacar material en Spotify. Entonces, si tienes una fecha tentativa, dínoslas en estos momentos, y si no, lo colgamos en Una y en Borderline. Y nada, muchísima mierda. En el teatro decimos mierda, en música gracias. No sé qué digan. Para este nuevo lanzamiento. Y aplicó para la beca del Fonca, entonces dénsela. Sí, ojalá que sí. El nuevo sencillo se llama Dead Name. Es justo, creo que de lo que estamos hablando de la infancia. El rap trata más que nada acerca de que a mí me dieron un nombre desde que nací, vieron mis genitales y por eso ya tomaron todas mis decisiones de aquí en adelante. No, pues a ti te gusta el color azul, tú juegas con estos muñecos, tú no juegas con muñecas, etcétera. Entonces, pues siento que es relacionado, y va a salir el próximo viernes, creo que es 8, y en Spotify.
Si me siguen en Instagram, ahí voy a subir la liga y también se las voy a pasar a mis amigues de Nuna Teatro para que lo cuelguen por ahí. ¿Y en Gracias. Spotify cómo te encuentran? Como Rosalba, sí, ahí ya está mi primer EP, se llama Rodja. Lía, Bueno, bueno, les mando un abrazo a todas, gracias por esta invitación. Pues este tema es inagotable, ojalá que podamos retomarlo. Qué bueno que se acercaron a la experiencia trans de otra forma, tal vez no de la forma que ustedes esperaban, pero también las personas trans somos lo que nunca se espera y qué bueno. A mí me pueden encontrar en Facebook como Lía García, en Instagram como cucaracha-de barrio, tanto Facebook como Instagram son mis páginas oficiales donde subo mi trabajo, mis eventos, y pues nada, busquen las campañas, como les decía, Haciendo Calle, Centro de Apoyo a las Identidades Trans, Red de Juventudes Trans México, ajá, y Trans Mujeres Famosas Toluca para el comedor comunitario. Y seguramente de ahí van a poderse enlazar a otros espacios donde también pueden apoyar a la comunidad trans de muchas y múltiples formas. Ajá, y pues nada, tendremos otra edición. Yo voy a presionar a Numa Teatro para que nos dé la oportunidad de estar otra vez y seguir con este tema, ¿no? Que es tan necesario darle el tiempo. Yo les y agradezco. mañana vas a tener una lectura, ¿no? A las 10 de la Yo mañana tengo una lectura a las 10 de la noche vía Instagram, cucaracha-de barrio junto. Voy a leer junto con mi pareja el libro de Estela Grita Muy Fuerte, que es un libro para tratar el tema del abuso infantil. Entonces sigan esta transmisión, me va a encantar que estén presentes, que sigamos el debate en torno al abuso a las infancias, sobre todo pues un tema tan escabroso y tan difícil de tratar desde la literatura infantil. Sigan esta transmisión. Y pues nada, súmense a mi Instagram porque ahí subo todo. Y búsquenme también en Google como Lía, la novia sirena, ahí está mi página, y todo lo que ustedes me quieran preguntar, háganlo en mi correo también, que es garciage24@gmail.com. Perfecto. Fabs, ¿te parece si tú invitas a los próximos eventos y yo doy los agradecimientos? Vale. Bueno, primero, antes que nada, un comentario de Hilda que dice que expresa su solidaridad para todos los grupos de diversidad sexual. Tienen una larga tarea por delante, pero no se desanimen. Muchos estamos con ustedes. Y mañana tenemos un concierto muy especial. Se unieron varias personas que nos han prestado la música de introducción. Entre ellos Entonces, la mañana, cantante Azteca, Táfate. exacto. También está Vivir Quintana y Miquel. Mañana van a estar dándonos un concierto, un pequeño concierto de historias invisibles en tiempos y destiempos de coronavirus, a las 6, mediante los Facebook las páginas de todos, de todes. Y nada, los esperamos mañana a las 6 de la tarde. Y el viernes tenemos una nueva plática de personas con VIH, con Fede Lozano y Raúl Caporal. Entonces, eso es a las 8:30 el viernes. Y bueno, nada, sigan nuestras redes sociales, en el Teatro Contemporáneo y en Borderland Teatro, para que tengan toda la información completa de nuestras grandes actividades. Y yo quiero cerrar mi participación diciendo que los asesinatos a las mujeres transexuales son feminicidios y que deberían y eso nunca hay que olvidarlo. Y en esta lucha creo que estamos como mujeres y sobre todo como personas sin etiquetas. Como abrió Rosalba al principio, creo que eso es lo importante, defender la dignidad ante todo, sin tanta etiqueta. Este es mi cierre y ahora yo voy con los agradecimientos. Bueno, primero quiero agradecer a Rosalba y a Lía por habernos acompañado esta noche, a Gus, que siempre nos apoya
en lo técnico, sin él no podríamos hacer todas las transmisiones, a Ricardo Martínez por sus maravillosas ilustraciones. El día de hoy me gustaría agradecer a Epeutufe, que significa contadores de cuentos, mapuche, hasta Chile. Muchas gracias, gracias a Lincoyán Francisco Berríos. También estuvieron promoviendo mucho este evento. Gracias por cantar a las infancias y por cantar estos temas a las infancias. Y creo que son todos los agradecimientos. Así es que muchas gracias por escucharnos. Sí, Hilda, y saludos a Hilda, que también nos ha acompañado de este lado. Y también a las personas de América, o sea, no solo nos siguen en México, nos estamos dando cuenta que también en América Latina, y eso realmente muchísimas gracias, porque creo que son temas que compartimos como seres humanos y de los cuales tenemos que hablar, y qué bueno que esté conectando y siguiendo las transmisiones. Y pues adiós al mundo, desde todas las latitudes y todas las diversidades. Hasta luego. Adiós. El profesor en la clase separa en dos grupos. Martina con los varones porque nunca lo supo. La tía repite sus manos cuando quiere ver sus aros. Se acerca a las niñas, no la pesca, no la mira. En el día del disfraz luce un lindo vestido. Las niñas se alejan y se burlan los niños. Martina está acostumbrada y no calla, estalla, reclama cómo se siente, hermosa y valiente. Juega con sus amigas, con lluvia, sol y viento. Corre con sus amigos y queda sin aliento. Sueña con ser una